Radio Educación. Desde la Ciudad de México, Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Reflexionar, contemplar, soñar despierto. Todo eso es sinónimo de no hacer nada, de perder el poco tiempo que tenemos. Al menos así se expresan quienes consideran al ocio un mal compañero. Es fundamental entregarse al ocio con confianza, con devoción, incluso tal vez con alegría. Los días en que ni siquiera nuestras manos se mueven son tan increíblemente silenciosos que apenas es posible levantarlas sin que oigamos un ruido atronador. Rainer Maria Rilke, poeta y novelista austriaco. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha considerado que el ocio es una de las actividades más importantes de la vida, además de un derecho humano? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Las limitaciones que imponen al ocio y al turismo las nuevas restricciones a causa de la pandemia de coronavirus hacen aflorar nuevas formas de diversión que se consolidaron con el confinamiento. Juegos de mesa, conciertos y obras de teatro a través de internet, plataformas de contenidos digitales, cocina por diversión, gimnasios virtuales. La oferta de ocio de puertas adentro es cada vez mayor a causa de las limitaciones que nos impiden disfrutar con normalidad de alternativas habituales como viajar, quedar con la familia y amigos, salir a cenar o a bailar. Curiosamente, uno de los sectores que mayor crecimiento ha experimentado con la pandemia es el de los juegos de mesa. Un tablero, fichas y dados son sinónimo de horas de diversión, sobre todo cuando no hay más remedio que quedarse en casa. Tema: Ceiling Games. Compositor: Carlos Rafael Rivera. Música original de la miniserie Gambito de Dama. Estados Unidos 2020.
Ocio en tiempos de pandemia. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestra invitada es la doctora en Psicología de la Salud por la UNAM y profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Andrómeda Valencia Ortiz, a quien tenemos mucho gusto de tener en Somos Paisaje Interno. ¿Cómo estás, Andrómeda? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana Leticia? Pues contenta de estar con ustedes y de compartir este rato para platicar de un tema tan interesante. Desde luego, vamos a conversar, como ya lo decíamos, sobre ocio en tiempos de pandemia. Antes que nada, ¿qué debemos entender por ocio? Bueno, algunas personas lo identifican como este espacio en el que no estamos haciendo mucho, pero en realidad es un tiempo que es rico en actividades que son positivas y que además elegimos libremente de acuerdo a nuestros gustos e intereses y de acuerdo también pues a las actividades o al momento en el que nos encontramos, ya sea enfocándolo más al descanso, a la diversión. Es también un tiempo propicio para la creatividad o el desarrollo personal de las personas, de los individuos. ¿Existen diferencias entre los términos ocio y tiempo libre? Bueno, el tiempo libre como tal es este espacio que disponemos o del cual tenemos y que no está limitado de forma obligatoria por alguna actividad que tengas que cumplir o que tengas que realizar. Ya sabes, por ejemplo, que tengas que estar trabajando o estudiando y que tampoco se relaciona directamente con que las personas lleguemos a cubrir nuestras necesidades básicas. Es decir, a veces confundimos, tengo tiempo libre, voy a comer. Bueno, ahí ya no correspondería al tiempo libre porque estás ocupando ese espacio para las necesidades básicas. Sin embargo, dentro de este espacio, de este tiempo en el que no tienes una actividad comprometida, puede entrar el ocio y de ahí que a veces algunas personas nos confundamos al hablar entre tiempo libre y ocio. Podríamos decir que el ocio es una forma en la que podemos ocupar nuestro tiempo libre. ¿Cuáles son las actividades que debemos asociar con el ocio? Ya nos decías que, por ejemplo, decir voy a ocupar mi tiempo libre para comer no es una actividad precisamente propia del ocio. Así es, el ocio está más relacionado con que busquemos estos espacios que llegan a ser placenteros y en los cuales vamos a utilizar como punto de partida nuestros gustos o intereses. Así que bueno, algunas personas en la actualidad utilizan este espacio de ocio muchísimo en la actualidad, de hecho, para la revisión de sus redes sociales, mandar, recibir mensajes, ponerse al día de la comunicación con sus seres queridos, sus amistades o inclusive simplemente estar visitando algunas páginas, etcétera. Otras personas lo utilizan más como para actividades artísticas y este espacio es propicio para la creatividad, la pintura, la escritura de un cuento, a lo mejor para leer, para escuchar música. Algunas personas inclusive abren estos espacios para la recreación o para el esparcimiento social y bueno, anteriormente cuando no estábamos en estas condiciones pues era muy propicio, por ejemplo, para actividades como ir al museo, al teatro, ir al cine o practicar alguna actividad deportiva, no con fines de entrenamiento atlético profesional, sino simplemente para ocupar este espacio de forma productiva en un interés que tienen las personas y para algunos, sobre todo ya los más grandes, esto incluía, por ejemplo, este esparcimiento o estas actividades como ir a tomar un café o tomar una copa con amigos y simplemente dedicarnos a charlar y a disfrutar del tiempo. ¿Por qué es importante el ocio en nuestras vidas, doctora Andrómeda Valencia Ortiz? Bueno, aunque las abuelitas nos podrían decir, niño, no estás haciendo nada, ponte a hacer algo productivo con tu tiempo, la realidad es que estos espacios o estas pausas en las que te dedicas un poco a ti mismo, a tus gustos y a tus intereses, contribuyen de forma muy importante a la calidad de vida de las personas. Si una persona que está completamente saturada, que no se da estas pausas para su salud mental, en las que se enriquece su tiempo con actividades de su gusto y de su interés, pues pronto llegamos a sentirnos abrumados, agotados, no físicamente, sino mentalmente, con esta sensación de que el estrés nos consume.
Para las personas que sí utilizan el tiempo y lo enfocan a actividades de ocio, de esparcimiento o de gustos o de intereses, entonces lo que vamos a ver aquí es que la persona llega a sentirse mejor consigo misma, mejor con su entorno, y entonces se genera este espacio de balance y equilibrio entre tus responsabilidades y las actividades que puedes llegar a realizar de forma independiente. Entonces, aunque no lo parezca, este espacio de tiempo que te dedicas a ti mismo y a tus gustos es una forma de cuidar tu salud física y tu salud mental. Ya lo decías tú, el cuerpo necesita del ocio y la mente también. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos entregamos a una actividad que nos es del todo placentera y que hacemos justamente por eso, únicamente porque nos da placer? Bueno, es una pregunta buenísima porque el cerebro necesita de estos espacios para la liberación de sustancias que llamamos neurotransmisores, que están enriqueciendo la vida de nuestro cerebro principalmente a través del intercambio de estas sustancias bioquímicas, pero algunas de las que más se liberan cuando estás disfrutando de tu tiempo, de tu espacio, son las endorfinas, que generan un estado de bienestar, de placer, ayudan inclusive a disminuir la percepción del dolor. Otras como la dopamina, otras también que están relacionadas con procesos de regulación de vigilia y sueño, como son la serotonina o la oxitocina, son elementos importantísimos para lo que llamamos felicidad. Entonces, cuando te dedicas a hacer lo que te gusta y te das estos espacios de tiempo, tu cerebro te lo agradece mucho porque das una entrada importante a estas sustancias que al final se valoran como momentos agradables, momentos placenteros, y sobre todo porque el ocio también facilita el que tengas reacciones fisiológicas positivas como la risa, como el estar en contacto físico con otra persona, como la práctica del deporte, que en general pues son elementos que ayudan a que las personas estemos más conectadas unas con otras y también a que física y emocionalmente te sientas bien gracias a esta descarga de tu cerebro. Doctora Andrómeda Valencia Ortiz, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicar a las actividades de ocio? Bueno, esto va variando mucho, depende mucho de tu edad, del tiempo que tengas libre, como decíamos hace rato, pero algo que es recomendable y que ahora los especialistas nos indican claramente es que logremos tener espacios a lo largo de nuestro día en parámetros por lo menos de unos 15 a 20 minutos en pequeñas pausas, y que si tienes la posibilidad, sobre todo hacia el fin de semana, pues logres tener estos espacios más marcados a lo mejor de un par de horas si es posible. En realidad no hay un tiempo límite, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta la edad, porque los más pequeños tendrán dificultad para mantener su atención por mucho tiempo, y los más grandes necesitan a lo mejor más tiempo para poder llevar a la práctica sus actividades o estos espacios que les gustan. Entonces creo que una buena recomendación será considerar cómo está tu ritmo cotidiano, tu vida cotidiana, y qué tipo de actividades entran de forma natural en tu rutina. Pero en todo caso, el ocio tiene que estar considerado como parte de nuestra vida todos los días y cada día de la misma. Así es, y creo que una de las mejores recomendaciones que tenemos en este punto es que aun cuando estés muy estresado, si te das pequeñas pausas, por ejemplo, para escuchar la canción que te pone de buen humor, la cantas fuerte, respiras profundo y regresas a tu actividad, ese tiempo que te diste es una forma positiva de aprovechar tu tiempo y que inclusive te genera esta sensación de bienestar que te impulsa a continuar con tu jornada o con tus actividades. Ahora bien, en una sociedad como la nuestra, de corte capitalista, donde se da un gran valor a la productividad, ¿cómo es valorado el ocio? Bueno, aquí acabas de hacer una reflexión muy interesante, porque justamente pareciera que quien no está haciendo nada no está siendo productivo y por lo tanto está perdiendo su tiempo. Me recuerda mucho esta escena tan famosa de la película de Julia Roberts, donde se va de visita a Italia y de repente le enseñan los italianos esta palabra que significa no hacer nada, y ella empieza como a entender que este espacio para disfrutar de las cosas que le gustan puede ser muy importante. Justamente
en esta rutina, en esta visión que tenemos, pareciera que el que se regala un minuto o varios minutos está desperdiciando un tiempo de productividad. Lo que no sabemos y a veces no valoramos es que puede ser mucho más productivo quien ha disfrutado de su ocio, quien ha disfrutado de este tiempo de esparcimiento. ¿De dónde viene esta tendencia a asociar el ocio con la flojera o con el perder el tiempo? ¿Tendrá que ver justamente con los valores que impulsa la industria, la gran empresa? Definitivamente está muy relacionado con estos puntos de vista en donde pareciera que el cumplir un tiempo determinado pues ayuda a que la gente sea más productiva. Pero se ha visto en otros países también que cuando se le da la oportunidad a las personas de organizar su tiempo sin estas cuestiones de tener un tiempo de inicio, de término de la actividad, sino más bien distribuirlo según lo que vas necesitando, las personas llegan a ser mucho más productivas. Y una parte importante también es que la productividad no se relaciona directamente con el tiempo que estés trabajando o con el tiempo que estés estudiando. De hecho, de aquí se deriva también otro tema muy interesante que es esta preocupación excesiva que nos da el cumplir tantas metas, tantas exigencias que hace que de repente las personas empecemos a perder el tiempo, que es lo que llamamos de forma coloquial, pero que en realidad tiene un término detrás que se llama procrastinación. Empiezo a desviar mi atención del objetivo central, me genera mucha ansiedad lo que estoy haciendo y me doy cuenta de que llevo 2 horas frente a la computadora, pero que no he avanzado en mis pendientes. Entonces a veces confundimos el tiempo productivo con el tiempo de cumplir estos espacios laborales o académicos. Entonces es un tema muy interesante porque si le diéramos más espacio al descanso mental y a darle esta oportunidad a nuestro cuerpo de estar en actividades que le gustan y le interesan, pues estaríamos con una pila más cargada para continuar con las actividades. Doctora, ¿qué tanto se ha estudiado el ocio y desde qué vertientes? Bueno, normalmente es un tema que se trabaja mucho en el campo de la psicología social, en donde se estudia mucho la forma en que las personas atienden o distribuyen su tiempo, pero actualmente también es un tema de interés en el campo de las neurociencias y también en el campo de la psicología de la salud, porque se ve que las personas que no se dan estos espacios llegan a tener mayores problemas de salud, problemas para concentrarse y dificultades al momento de tomar decisiones. Entonces, estamos cada vez más interesados en entender cómo podemos aprovechar estos espacios y cómo las personas podríamos cambiar esta visión de no está haciendo nada con una connotación negativa a una visión de está recargando sus pilas, está involucrado en actividades que le resultan interesantes y eso finalmente es estimulante para la parte cognitiva y para la parte física, ¿no? Como decíamos hace rato, mejora en general tu salud. En el área de la salud mental, ¿cuáles son los problemas que suelen presentarse cuando no tenemos tiempo para el ocio? Bueno, pues uno de los más importantes o una de las dificultades más relevantes de nuestros días, justamente por no darnos estos espacios, son los problemas que se derivan de las cargas de estrés cotidiano que podemos llegar a percibir. Y bueno, una de las cuestiones también que a veces tenemos que admitir es que confundimos el tener cierto tiempo con esta cuestión de cumplir con otras obligaciones y entonces ya no estamos hablando de un espacio de esparcimiento o de ocio, sino de simplemente seguir cubriendo con otras necesidades y otros compromisos que son más bien obligatorios. Entonces, la salud mental se ve muy vulnerada, es muy sensible a la sobrecarga cognitiva, al exceso de actividades y a la falta de tiempo para poder descansar. De hecho, algunos investigadores de forma muy interesante hablan de que ya hay una especie de agotamiento mental justo previo, en las semanas previas o los días previos a las vacaciones, como que ya las personas buscan estos espacios en donde no haya compromisos con actividades laborales o educativas justo para poderse dedicar a sí mismos, a su tiempo, a su espacio y a sus intereses. Muy importante entonces dar espacio al ocio. ¿Qué vertientes ha tomado en el largo periodo de pandemia que hemos vivido? Bueno, en este punto que me parece también muy interesante, tendríamos que recordar que en las primeras semanas, cuando nos
avisaron que por medidas sanitarias tendríamos que permanecer en casa, muchas personas empezaron a imaginar o a tratar de aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo actividades de ocio. Y entonces teníamos muchos mensajes, había muchos memes, había muchas recomendaciones en redes sociales de cómo aprovechar mejor tu tiempo, con esta idea un poco equivocada de que permanecer en casa era permanecer sin actividades o sin compromisos y que las personas tendríamos tiempo para dedicarnos al ocio. Y entonces aparecían estas frases como ahora sí voy a cocinar o voy a aprender otro idioma o voy a ponerme a hacer aquellas actividades que no he podido hacer, pensando, por supuesto, en actividades de esparcimiento o de interés personal. La realidad fue, y ha sido abrumadora en este tema, porque ahora nos damos cuenta que el estar en este periodo de aislamiento social y en este periodo de trabajo en casa o de escuela desde casa ha resultado justamente en lo contrario. Las personas se perciben saturadas, con una dificultad grande para delimitar sus tiempos laborales y sus tiempos de ocio o de esparcimiento, y el resultado final ha sido una sobrecarga cognitiva y una sobrecarga laboral. Entonces, a pesar de que hemos estado estos meses guardados en casa, la realidad es que no le hemos dado suficiente espacio al ocio, no hemos tenido esta oportunidad de diferenciar entre los compromisos cotidianos y las actividades que podemos hacer justo para sentirnos bien y disfrutar. Dices algo que nos parece muy interesante y que además compartimos porque lo vivimos. No le hemos dado suficiente tiempo al ocio en este periodo de pandemia. ¿A qué atribuyes esto? ¿Cuáles son las razones detrás de esta condición? Bueno, creo que esta situación de la pandemia nos ha tomado un poco por sorpresa y no estábamos preparados para no ver a las personas llevando a cabo sus actividades productivas, y creo que este temor constante de no alcanzar las metas, de no ser lo suficientemente activos o proactivos en nuestra vida laboral o en nuestra vida académica ha generado que estemos sobresaturando a los docentes, a los académicos, a los estudiantes con elementos de probación, ¿no? Como estos documentos de mándame la imagen, dime dónde estás, cuántas veces has entrado a la plataforma, etcétera. Y lo que vemos ahora, pues, es que el tipo de actividades que normalmente hacíamos de manera presencial, al hacerlas en línea, parece que nos lleva más tiempo y las personas hemos descuidado un poco esta cuestión de los espacios personales, sobre todo porque al estar en casa te levantas y ya estás prácticamente en tu oficina. Y estás en tu oficina trabajando y estás mezclando también el tiempo de casa. Lo único que nos faltó en esa mezcla fue abrir un espacio para nuestro descanso personal y para ocuparlo también en otro tipo de actividades. Entonces las personas asumen que si estás en casa, estás disponible para el trabajo o estás disponible para seguir con actividades académicas, y ese ha sido un error que en algún momento tendremos que ver el efecto que tiene, porque las personas se sienten en este momento, o nos sentimos más bien todos sobresaturados de actividades y sin espacio para el ocio. ¿Tendrá esto todo que ver con el hecho de que se hayan roto en el confinamiento las fronteras de tiempo, por un lado, pero también las de espacio? Porque, como ya lo mencionabas tú, todo lo realizamos en casa, las actividades propias de la casa, pero además las actividades que tienen que ver con el trabajo y el estudio. Así es, y bueno, un punto que me parece también importante de mencionar es que mientras estamos hablando de que aprovechar el tiempo que el tiempo libre en actividades de ocio nos lleva a disfrutar de gustos, intereses y temas que nos motivan, lo que sucede cuando no sentimos que tengamos esta oportunidad es que llegamos al otro lado de la moneda, que sería la percepción de sentirnos aburridos. Ya no hay nada aquí que me interese. Ya he revisado las 4 paredes de mi habitación, ya le di 2 vueltas a mi casa. En algunos casos quizás algunas personas tengan la oportunidad de tener espacios amplios donde puedan tener un jardín, moverse, etcétera. Pero la mayor parte de las personas que nos escuchan están en espacios más pequeños y bueno, pronto llegamos a sentir que ya no hay cosas que nos interesen, nos motiven o nos hagan sentir bien, y el aburrimiento le da pie a otro tipo de reacciones emocionales, como puede ser
sentimientos de ineficacia, de no estoy haciendo nada, no estoy siendo productivo, no estoy disfrutando de mi tiempo, o situaciones ya asociadas desafortunadamente con síntomas de depresión o de preocupación excesiva al sentir que esto no termina. ¿Cómo podemos identificar en nosotros que en términos de salud mental no la estamos pasando bien en medio de la pandemia y que necesitamos de la ayuda de un o una especialista en la materia? Bueno, una de las claves más importantes es que hemos estado tratando de adaptarnos, así que es totalmente normal que algunas veces estemos sintiendo cambios en nuestras emociones, que algunas veces estemos preocupados o irritables, debido justo a que hemos estado en un proceso de adaptación y ninguno de nosotros esperaba vivir una situación como la que nos ha tocado. Pero si estás dándote cuenta que estos cambios son permanentes, que la intensidad de tus emociones es muy alta y está siendo muy frecuente, afectándote en tus actividades cotidianas y sobre todo afectando tus relaciones interpersonales, quizás es buen momento de buscar apoyo emocional. Finalmente, algo que debemos de reconocer todos es que las herramientas que podemos utilizar para regular nuestras emociones, aprovechar mejor nuestro tiempo, tener esta buena administración de nuestro tiempo libre, incluyendo estos espacios de esparcimiento, pues es algo que podemos aprender y que no necesariamente va a surgir de manera espontánea. Entonces, si te das cuenta de que emocionalmente estás teniendo cambios y que estos cambios se acompañan quizás de alteraciones en tu forma de dormir o en tu forma de comer, es buen momento para buscar apoyo, sobre todo porque al estar justo sin estos límites temporales y de espacio, pues pronto nos damos cuenta que son las 2 de la mañana y no me he dormido, que me cuesta mucho trabajo levantarme al día siguiente y que esto se ha repetido desde hace un mes o más tiempo. Entonces, por supuesto que voy a empezar a sentir los estragos emocionales muy pronto. ¿Dónde podemos acudir en caso de reconocer en nosotros, en nosotras, algunos de los síntomas que has mencionado, doctora Andrómeda Valencia? Bueno, si son ustedes estudiantes universitarios, no importa la institución, la mayor parte de las universidades, tanto públicas como privadas, han abierto espacios para el acompañamiento emocional. Hay también líneas que se han ya distinguido por brindar estos espacios de manera gratuita también, como puede ser la línea de Saptel de Cruz Roja o los servicios de atención psicológica telefónica que tiene la UNAM. Y también tenemos otros espacios que son servicios públicos, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, y otros espacios privados como Servicios Psicológicos Integrales de México, que brindan apoyo con precios preferenciales a las personas que están viviendo en este momento también situaciones complicadas con su proceso de ajuste o bien que están teniendo dificultades para la organización y la planeación. Sobre todo pensemos en aquellas personas más sensibles a estos cambios en nuestra casa, como pueden ser los niños y adolescentes o los adultos mayores que ante estas circunstancias han tenido que cambiar drásticamente su estilo de vida. La relación entre padres e hijos, sobre todo si pensamos en niños, niñas y en adolescentes, ¿cómo se ha visto trastocada o cómo se ha estado llevando en época de pandemia, considerando también el factor del ocio? Si tenemos que trabajar en casa, ¿de verdad nos da tiempo para dar atención de calidad a nuestros hijos e hijas? ¿Nos da tiempo de jugar con ellos, de dedicarles momentos para el ocio? Bueno, pues una de los retos de este momento justamente está en lograr encontrar esos espacios y disfrutar de esos espacios, porque a veces tenemos la oportunidad de hacerlo y la carga laboral o las presiones se convierten en un tema central, y entonces tenemos algunos papás que quizás nos estén escuchando, algunas mamás que le han puesto especial atención e interés a que los hijos cubran las actividades académicas y quizás no le han dado tanta importancia a que los hijos se la pasen bien, a que se diviertan, o viceversa, papás y mamás que están teniendo que enfrentar el trabajo desde casa y que a veces pues están presentes físicamente pero están ausentes en esta parte de la interacción. Entonces creo que es todo un reto, y justamente hace unos meses, cuando empezó la pandemia,
nos dimos a la tarea de desarrollar un material que fue publicado de manera gratuita por la editorial Manual Moderno y que se llama Manual para combatir el aburrimiento, que está enfocado principalmente a niños de primaria y a sus padres para que tengan actividades divertidas que puedan hacer juntos. Y mucho del trabajo que hicimos con esa publicación, que es un material que es de divulgación, que es, como ya mencionaba, gratuito, lo pueden descargar en la página de la editorial. Uno de los puntos centrales es ayudar a los padres de familia y a los niños a que encuentren estos pequeños espacios que les ayuden a explorar emociones positivas, a sentirse contentos con las actividades que están haciendo y sobre todo que no se nos acaben pronto las actividades, porque aunque no lo crean, de repente, pues a lo mejor una semana nos la pasamos muy divertidos en casa, quizás a la segunda semana exploramos todo lo que las plataformas nos pueden ofrecer en términos de series y películas, a la tercera semana a lo mejor probamos el hacer una receta nueva o el preparar a lo mejor algún platillo que es de nuestro interés, pero pronto podemos llegar a sentir que se nos acaban las opciones y cuando llegue ese momento y dejamos que entre el aburrimiento, pues en realidad ese espacio que podría ser para relajarte, para contribuir a tu desarrollo personal, para sentirte motivado, pues se empieza a convertir en un espacio de crítica, de queja, como decíamos hace rato, de aburrimiento. Entonces, este material contiene actividades prácticas y sencillas que los niños y los padres pueden hacer y que incluyen actividades tanto individuales que los niños podrían hacer solos, como actividades familiares en donde podremos involucrar a diferentes personas de nuestra familia. Entonces, claro que es un tema muy importante porque la relación entre padres e hijos puede verse muy afectada por esta distribución de tiempo que le da más peso a la productividad laboral y académica y muy poco espacio al ocio, muy poco espacio al tiempo libre y por lo tanto poco espacio para cuidar de nosotros mismos. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, algunas recomendaciones de actividades a las cuales recurrir cuando el aburrimiento se instala en casa? Claro que sí, mira, algunas muy sencillas que pueden ayudarnos y que por supuesto deben de ajustarse a la edad de las personas con las que convivimos, es aprovechar actividades cotidianas como puede ser el terminar de comer y el abrir esa sobremesa o esas actividades con preguntas que sean disparadoras de interacción. Por ejemplo, si hubieras podido elegir ser otra cosa, ¿qué te gustaría ser? Si fueras un superhéroe, ¿qué tipo de superpoderes te gustaría tener? Y escuchar las respuestas de otros integrantes de la familia, de los más pequeños, de los más grandes, pues resulta siempre en una experiencia interesante al convivir y al compartir estos momentos. Otras actividades que son también importantes y que puedes utilizar en tu tiempo libre y que te llevan a aprovechar el ocio de forma positiva es que utilices los gustos y los intereses de los miembros de tu familia. Si a tus hijos les gusta pintar, pues ese es un espacio propicio para que sean creativos y darles los materiales, poner un espacio en casa, a lo mejor una mesita especial donde ellos puedan tener estos recursos y poderlos aprovechar, puede ser un tiempo adecuado para el ocio. Entonces aquí aprovechemos lo que conoces de tu familia, lo que conoces sobre ti mismo, para que puedas ir aterrizando estas actividades. Para los más grandes o los adolescentes, el espacio de ocio también incluye y necesariamente tiene que darle un giro en el sentido de que necesitan también socializar y compartir su espacio de ocio con otras personas de su misma edad. Y entonces ahora muchos de los juegos y actividades que realizan los adolescentes en línea facilitan el que puedan estar conviviendo con otros jóvenes y amigos de sus mismas edades a distancia, ¿no? Entonces, bueno, eso también ha resultado interesante y positivo para ellos. Y una última recomendación que nos parece muy importante es buscar la oportunidad de que entre padres e hijos lleven a cabo actividades físicas, salir a caminar, observar o tomar fotografías del atardecer, ver un paisaje, buscar la oportunidad de a lo mejor sacar a caminar a sus perros o llevar a cabo alguna actividad en la que físicamente estén activos y además puedan hacerlo en conjunto, resulta realmente positivo para las familias. El material entonces se llama Manual para combatir el aburrimiento y lo buscamos con su nombre en las redes, doctora.
Sí, está muy fácil de que lo puedan encontrar, está en la página de la editorial Manual Moderno y es de descarga gratuita. Pueden encontrarlo ahí, pueden descargarlo, imprimir los materiales, jugar con sus hijos y, por supuesto, a partir de eso, seguir ustedes creando más espacios y más actividades que les puedan ser útiles, porque bueno, todavía no sabemos cuándo terminemos este periodo y bueno, vale la pena de todas formas practicar que nuestro tiempo de esparcimiento, nuestro tiempo de ocio, sea un tiempo verdaderamente de recuperación emocional. Desde luego, esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, ocio en tiempos de pandemia. Nuestra invitada es la doctora en Psicología de la Salud por la UNAM y profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Andrómeda Valencia Ortiz. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola, soy Daniel Gascón, soy escritor y editor responsable de Letras Libres España. Una de las cosas para mí más llamativas del confinamiento era que estábamos aislados y al mismo tiempo los estados de ánimo eran bastante colectivos, supongo que por las redes, supongo que por los medios de comunicación, entonces veías cómo había fenómenos de euforia y desánimo que iban bastante acompasados. Yo, como mucha otra gente, pues tenía grandes proyectos de lectura, de escritura y de ver pelis en el confinamiento y luego solo he hecho una mínima parte. Quizá en términos de ocio lo que ha sido más novedoso para mí ha sido pues que he dibujado mucho, que era una cosa que hacía de joven y que he vuelto a hacer, en parte un poco por pues empiezas a dibujar con los niños y acabas dibujando para ti también y para divertirte. Y bueno, pues sí que había alguna lectura que tenía retrasada que he podido hacer, aunque como digo, mucho menos de lo que yo habría querido, ¿no? Yo creo que esa combinación de falta de espacio y exceso de tiempo, pues también hacía que tu idea del transcurrir, del tiempo útil, se volviera un poco extraña y difícil de entender, ¿no? Aunque, por ejemplo, sí que tengo otros amigos que han aprovechado este tiempo para escribir un ensayo o lo que sea. Una de las dificultades a veces, ¿no?, en el mundo moderno es estar solo, ¿no? Estar solo en el sentido de no sentirse solo, sino la vida solitaria, que es necesario para pensar y para un poco darle un espacio a la reflexión, ¿no? Yo creo que siempre necesitamos ese elemento de discusión con uno mismo y también de interlocución con los demás. Y me parece que sí, que este momento pues seguimos estando muy comunicados, seguimos teniendo además la sensación de que había que estar conectado precisamente porque estábamos encerrados y en ese sentido no conseguías escaparte, ¿no? Yo creo que de todas formas hay muchas ventajas que hemos dado en un tiempo muy... No ventajas, por supuesto, en la pandemia y en el confinamiento, sino que nos ha obligado a aprender y a dar un salto tecnológico que ha sido muy rápido y yo creo pues también a ver que hay muchas cosas que se pueden resolver de otra manera y por otro lado pues valorar elementos de nuestra vida cotidiana anterior que antes a lo mejor no les dábamos tanta importancia y que sí que la tienen, ¿no? Y creo que eso también pues en cierta manera es algo positivo. Soy Daniel Gascón y mi paisaje interior son los libros de Saul Bellow y Natalia Ginzburg y las comedias que hacía Preston Sturges y Ernest Lubitsch en los años 40. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema del día, ocio en tiempos de pandemia.
Nuestra invitada es la doctora en Psicología de la Salud por la UNAM y profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Andrómeda Valencia Ortiz. Andrómeda, ¿cómo se asocia el ocio en tiempos de pandemia con el género? Quiero decir, ¿por qué incluso en el confinamiento las mujeres estamos trabajando más? Bueno, este es un punto también muy interesante porque pocas veces nos detenemos a pensar si disfrutamos igual del tiempo libre hombres y mujeres. Y aquí una parte importante que ha estado relacionada con esta distinción entre quién puede disfrutar mejor de su espacio y de este tiempo de recreación, pues está muy ligado a las responsabilidades naturales que cada uno tiene. Por ejemplo, normalmente en esta distribución tradicional de roles de género, teníamos el factor donde el varón llegaba como proveedor y llegaba a casa después de una jornada de trabajo prácticamente mencionando o exigiendo o ya con el atributo prácticamente de merece descansar, merece disfrutar de su espacio porque viene de una jornada de trabajo. Mientras que en estos roles tradicionales lo que observábamos es que pues la señora había quedado o había estado todo el día en casa con esta falsa idea nuevamente de que estar en casa es como tener mucho tiempo para el ocio y por supuesto esto incluía pues el tener que seguir atendiendo las necesidades de la familia o las necesidades del hogar, generando entonces una dificultad para poder distribuir esos espacios. ¿Cómo le explico a mis hijos pequeños que tengo necesidad de abrir un espacio, un paréntesis de tiempo para descansar, para pintar, para leer, etcétera? Bueno, pues no parece posible porque ya es la hora de la cena, porque ya hay que meterlos a bañar, porque hay que hacer otras cosas. Entonces, de forma tradicional, la relación que existía entre el ocio con respecto al género, pues estaba muy marcada por estos roles tradicionales. Afortunadamente, en la actualidad, hay muchos cambios que han sido positivos con respecto a este rol de género. Y algo que tenemos que reconocer y revalorar es que la persona, sea hombre o mujer, que va a trabajar, o la persona que se queda en casa, sea hombre o mujer, todos los integrantes de la familia necesitan tener un espacio en el cual puedan dedicarse a sí mismos, hacer las actividades que les gusten, y no es como, está sin hacer nada, o ya se va a poner a leer, mira, no está haciendo nada, sino más bien es un espacio necesario para todos. Entonces, lo que sabemos, de acuerdo a algunas investigaciones, es que todavía tenemos pues algunas huellas de esa carga tradicional y a las mujeres parece que les cuesta más trabajo entonces o que nos cuesta más trabajo tener estos espacios libres para poder disfrutar de ese tiempo. Y una de las dificultades que se asocian con esto es la responsabilidad hacia los hijos o hacia otras personas, como puede ser inclusive de sus padres adultos. Algo que podemos poner sobre la mesa y que será interesante para quienes nos escuchen es cómo podemos desde casa romper un poco esos roles tradicionales de género y reconocer que tanto hombres como mujeres merecemos aprovechar y disfrutar de nuestro día, incluyendo estos espacios que nos revitalizan y que nos permiten sentirnos mejor. Con lo que dices, me quedo pensando que, visto así, el ocio es para nosotras, para nosotros, un tema de autocuidado finalmente, y que darle este enfoque nos podría ayudar, me parece, a apropiarnos del mismo y a realmente disfrutar de las actividades que nos dan placer. Así es. Justamente creo que es un tema que se vincula muchísimo con el autocuidado, que no siempre nos educan para prepararnos para estos espacios de esparcimiento y de ocio. A veces nos enseñan a que hay que estar activos todo el tiempo, a que no se necesita de buscar de estos espacios de calma, pero recordemos lo que decíamos muy al principio de nuestra charla el día de hoy. El espacio del ocio es todo aquello que tú elijas hacer por tu propia voluntad, por tus intereses particulares y que tienen el objetivo de estar relacionados con que descanses, con que te diviertas, con que seas creativo o con que puedas desarrollarte en lo individual como ser humano. Así que creo que es una pieza importantísima de este proceso de higiene mental, de procesos de autocuidado y que ahora
entre el estrés, el temor a la pandemia, el tiempo aislados, la sobrecarga, pues es una puerta que está ahí lista para ayudarnos a recargar la pila. Nos decías que no siempre nos educan para el ocio. Diría yo que incluso en muy pocas familias es un tema que se trabaje. ¿Qué recomendaciones harías para educar en el ocio? Bueno, creo que como papás y como mamás debemos también de darnos cuenta que los niños sí saben aprovechar sus tiempos de esparcimiento y que a veces lo que necesitan es solo jugar y es una forma importantísima de aprovechar su tiempo. Otras veces necesitan descansar o los mismos niños pequeños te dicen tengo sueño, me voy a dormir. Entonces vemos que esto lo aprendemos, lo tenemos más bien desde muy pequeños y vamos restándole importancia cuando como adultos empezamos a exigirle a los jóvenes, a los niños que siempre estén ocupados haciendo algo que a nuestros ojos es productivo. Entonces creo que una buena parte de lo que hemos platicado el día de hoy es que no se trata de imaginarnos a esta persona acostada en la hamaca, rascándose la panza, ¿verdad? Sin preocupación alguna, sino más bien una persona que está identificando sus necesidades, que identifica sus intereses y que hace lo que necesita hacer para sí mismo en ese momento. Entonces, si necesitas descansar, hazlo. Si necesitas una pausa, a lo mejor reírte un rato y esto te ayuda mucho a regresar con más energía a tus actividades o a tus pendientes, realízalo. Si hace mucho tiempo tienes ganas de leer ese libro que has dejado en tu mesita de noche y que te está esperando casi desde enero del principio de este año y que ya casi va a llegar otra vez Navidad y se te va a acumular con el siguiente regalo, pues vale la pena que no lo dejes olvidado, que te regales unos minutos, porque también aquí hablábamos hace rato, no se trata de horas, sino de realmente a tu ritmo, a tu tiempo y a tus posibilidades regalarte estos espacios que en algunos países llaman también pausas para la salud y que bueno, te van a ayudar a crecer y a fortalecer. Y creo que si como familia damos este espacio, pues pronto tendríamos una cultura diferente sobre lo que es la salud mental. Has mencionado, doctora Andrómeda Valencia Ortiz, que el juego en la infancia es fundamental y en la edad adulta, ¿qué papel juega cuando ya estamos justamente en otra etapa de la vida, en esta etapa de la vida? Bueno, el juego va a seguir siendo muy importante, inclusive si estás grande. Genera pues este espacio para que seas creativo, para que tengas la oportunidad de moverte físicamente o inclusive para que tengas un espacio de interacción con personas que para ti son importantes. Entonces, quizás ya como adulto no estás jugando a las escondidillas o no estás brincando la cuerda, pero sí estás con el juego de mesa después de la cena, disfrutando de tu café. A lo mejor estás dándote esta pausa para hacer alguna broma. El simple hecho de escuchar una canción y permitirte cantarla, bailarla, disfrutarla, pues son elementos muy positivos que no debemos olvidar y que suman a esta parte tan importante que es permitirnos jugar y que esto sea como un elemento importante en tu familia. Si tú como adulto no te sientes cómodo con estos espacios de pausas para tu salud mental, estos espacios de ocio, de entretenimiento y de diversión, es muy difícil que tus hijos o que los otros miembros de la familia los puedan valorar como puntos positivos. Entonces creo que aquí con tu pregunta me quedo como reflexionando mucho también de qué importante es regresar a esas cosas que te gustaban de niño, estos temas que te interesaban y que legítimamente son los que podrías estar utilizando en tu tiempo de ocio. En este sentido, ¿cuál es la conveniencia o no de que las actividades de ocio y de tiempo libre en periodo de pandemia sean solo de carácter online? Bueno, finalmente creo que tienen sus ventajas, han sido muy importantes, sobre todo para los adolescentes en el terreno de poder estar comunicados con sus amigos, con sus pares, el poder tener espacios donde puedan jugar videojuegos y que lo hagan de forma combinada. Y las redes sociales que utilizan como las plataformas de TikTok y otros pues también los divierten mucho y los entretienen, pero algo importante es que no es la única opción y que hay muchas otras opciones que puedes incluir en el manejo de tu tiempo libre. Si ustedes observan, creo que esto nos ha pasado a todos, el tiempo que tienen utilizando o que sus dispositivos les reportan
de cuánto tiempo pasaste el día de hoy frente a una pantalla, sea de tu celular, sea de una tableta, sea de tu computadora, de la televisión, pues el tiempo frente a la pantalla ha aumentado de forma exponencial. Entonces creo que ahora lo que sí podemos hacer y lo que valdría la pena es qué otras actividades me hacen sentir bien, me permiten descansar, me dan diversión y no incluyen tiempo frente a una pantalla. Sobre todo si estamos hablando de niños preescolares, de niños en etapa escolar y de adolescentes, ¿qué otras alternativas podemos ofrecerles a los jóvenes y a los niños que no sean solo tiempo en pantalla? Ya decíamos, están ahí, las actividades online han sido muy importantes, sobre todo para la comunicación, pero ¿qué otras alternativas podemos ofrecerles? Y creo que ahí hay un mundo de posibilidades, descubrir que puedes tener todo un castillo en tu sala, jugar con tus mascotas, darte la oportunidad de regresar a la lectura, de escuchar música en familia, de hablar sobre las historias de la familia, revisar tus fotografías y reencontrarte con las personas que quieres, etcétera. Bueno, hay muchas posibilidades que podríamos estar haciendo y no solamente el tiempo en pantalla. Doctora Andrómeda Valencia Ortiz, estamos ya prácticamente en el cierre de esta entrevista. ¿Hay algún asunto sobre el tema que hemos tratado esta tarde, ocio en tiempos de pandemia, que se nos haya quedado pendiente y que quisieras recuperar en el cierre de esta charla? Pues me gustaría nada más recalcar que a lo mejor llevamos mucho tiempo sin aprovechar este espacio, sin reconocer el beneficio que nos da el uso del tiempo libre de esta manera recreativa y positiva. Creo que vale la pena que lo empecemos a intentar y que veamos los beneficios que tiene el generar una pequeña pausa, sobre todo si quienes nos escuchan se sienten estresados, sobrecargados o con malestar cognitivo, ¿no? Como decíamos hace rato, estoy saturado de tantas actividades o saturada, pues entonces justo ahí es donde te viene bien el usar tu tiempo como una actividad positiva para ti mismo. Entonces, pues los invito a disfrutar de su tarde, de su día y de aprovecharla más en el sentido positivo. ¿Cómo podemos seguir las iniciativas de investigación de la doctora Andrómeda Valencia Ortiz? Bueno, pues les dejo mi Twitter, que es @doctora Andrómeda V, DRA Andrómeda V de Valencia, donde podemos estar en contacto y por supuesto a través de las publicaciones que tenemos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en redes sociales. Y si me lo permites, volver a sugerir a nuestras audiencias la descarga de este manual para combatir el aburrimiento que está disponible pues en las redes. Está disponible en redes, así es. Lo van a encontrar muy fácil en la página de la editorial Manual Moderno, donde es de libre descarga y pues por supuesto un material que hemos preparado un grupo de investigadores, de psicólogos e inclusive quiero agradecer a los niños y a los adolescentes que nos ayudaron a desarrollarlo, verificando que las actividades eran de su gusto y de su interés, porque bueno, creo que lo que ahora necesitamos es justamente un poquito más de actividades que nos hagan sentir bien. Doctora Andrómeda Valencia Ortiz, muchas gracias por tu presencia en Somos Paisaje Interno. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. No nos está permitido perder el tiempo. Vamos de un lado a otro y aún de la inactividad procuramos extraer provecho y conclusiones. Cuando no producimos nada concreto, nos engañamos con el placebo de la experiencia que se produce a sí misma, máquina hermosa y autosuficiente que hubiera deleitado a Leonardo. En su poema, bucólico en plural por momentos majestático, Daniel Saldaña París nos invita a abrazar la nada en el tiempo. Escucha esta pieza completa en YouTube. La encuentras como Daniel Saldaña París en Poesía en Voz Alta.13. Y con esta inspiración, si quieres crear algo en tus ratos libres, te convocamos a elaborar un cadáver exquisito con la persona que elijas. Anímate a jugar como lo hacían los surrealistas en la década de los 20. En la parte final de este programa vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno.
Bienvenido a tu paisaje interno. Recapitulación antes de dormir. En muchas tradiciones existe la práctica, algún ejercicio para hacernos más conscientes acerca del día, de lo que sentimos, lo que pensamos y hacemos. Desde un punto de vista, esto nos sirve para hacer algo despacio y aligerarnos, irnos desprendiendo de identificaciones y pesadeces. Vamos a practicar una forma sencilla de esta gama de ejercicios. En el momento en que te vayas a dormir, date unos minutos para relajar tu cuerpo y ponerte en disposición de recordar lo que hiciste unos minutos antes. Por ejemplo, lavarte los dientes. Revive la actividad con detalle. Cuando tomaste el cepillo, le pusiste la pasta, al enjuagarlo, los movimientos para cepillarte, si te estabas mirando en el espejo y lo que puedas recordar con todo el detalle posible. De ahí, ve a una actividad previa, tal vez cenar o cerrar un asunto laboral. Así, de nuevo mira tu actividad, los instrumentos con los que la estabas realizando y trata de ir a los detalles. ¿Qué objetos había por ahí? ¿Cuántos eran? ¿Con qué disposición estabas realizando tu tarea? Respira y ve a una actividad o a un momento anterior, por ejemplo, una llamada. Date cuenta de la mano con la que estabas sosteniendo el teléfono. ¿Estabas de pie, sentado, sentada? ¿Jugueteabas nerviosamente con algo? ¿O tratabas de hacer otra actividad al mismo tiempo? Tal vez puedas recrear el olor que había en el lugar donde te encontrabas, la luminosidad, el ambiente en general. Y así, ir hacia atrás por medio de eventos o momentos hasta que se haga un fluir más continuado y sostenido a través de las diferentes horas y actividades del día, pero en orden inverso. Tal vez llegue un momento que en lugar de detenerte en actividades y verlas en el sentido normal, puedas verlo en cámara inversa. Todo, hasta el inicio de tu día y tal vez más allá. En todo momento respira, inhala la imagen y suéltala en la nada. Así ganarás ligereza, amplitud, espacio, calma. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Andrómeda Valencia Ortiz y Daniel Gascón, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.